Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Aula. A modo de introducción, me gustaría comentarles que Aula es una agrupación libre, apartidaria e independiente en el cual todos tanto estudiantes como académicos, estamos trabajando en conjunto de manera integradora a pesar, digamos, de pertenecer a diferentes partidos políticos o ideologías políticas. Bueno, hoy vamos a tener un invitado especial, es el señor Manuel Adorni, y vamos a charlar un poquito con él. Manuel, ya te acepto la solicitud. Hola Manuel. Hola, ¿cómo estás? Bien, Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Aula. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a vos y a todo Aula. Y bueno, acá terminando la semana, cansado ya a esta altura, pero bien, bien, pues, por suerte. Y el último día es tremendo, nos Y cae todo sí, el peso de la semana. totalmente, totalmente. Más en esta situación atípica, ¿no? Que bueno, que uno parece que está como más agotado del día a día. Absolutamente, sí, coincido. Manuel, ¿qué te parece el tema de hoy? Es referido a la educación y la educación como una herramienta de transformación social. Y tenemos un par de preguntas para vos, Dale, varias. ¿Qué te parece si empezamos? dale, lo que Queremos saber, quieras. bien, genial, me encanta esa actitud. ¿Cómo fue tu experiencia como estudiante de economía y qué te llevó a tomar una postura diferente quizás a la de la mayoría quizás, ¿no? Esta bajada de línea que tienen las universidades? Mira, a ver, yo creo que todos en las universidades hay que diferenciar un poco los que han estudiado en universidades públicas y privadas. Yo tuve un paso por las dos, así que bueno, te puedo dar un poco la experiencia de las dos. La universidad privada, empecemos por lo más fácil, la universidad privada sos un número y en la pública también, pero en la privada sos un número, sos un cliente en definitiva. Está muy bien que así sea, digo, uno va, paga por un servicio que es básicamente adquirir conocimiento, ir rindiendo y en algún momento recibirte bajo determinadas cuestiones, donde no está tan metida la política, digo, o en tal caso no está metida, siempre está metida la política, pero no está metida la política en lo que uno vive en el día a día, en la cursada, en los exámenes. Y el adoctrinamiento en tal caso es un tema por ahí un poco más profundo en las universidades privadas y pasa por otro lado, que por ahí me parece que no vale la pena, o me parece que no es el motivo de tu pregunta. Con respecto a las universidades públicas, bueno, a ver, yo cuento siempre lo mismo, ¿no? Uno entra a la Sí. universidad y tiene siempre esos puestitos, esas mesas con manteles feos de los centros de estudiantes, que lo primero que hacen es que te invitan a la fiesta de inauguración, o la fiesta de inicio de año, o la fiesta de iniciación, o la no sé qué que hacen las diferentes agrupaciones. Y yo siempre recuerdo lo mismo, la última vez que fui a la universidad pública, o el último año que estuve dando vuelta por la universidad pública, la gente que estaba en esos escritorios haciendo publicidad de la agrupación política era siempre la misma, ¿no? Era la misma que yo había conocido hace unos años atrás cuando entraba a la universidad. O sea que está claro que la política universitaria deja mucho que desear, y está claro que influencian a la línea de enseñanza de la universidad, y está claro que hay adoctrinamiento en todos los niveles educativos, en el primaria, en la secundaria, en la universidad. Y la universidad, yo creo que también hay que correrse un poco de ese mito que hay popular, de que la UBA está adoctrinada y son todos zurdos. Y Ujú. yo creo que sí, que en parte es eso, pero carreras como medicina
o biología, o matemática, o decenas de carreras que probablemente no haya ni espacio para el adoctrinamiento y que el nivel sea de primera línea. Entonces me parece que hay un poco de todo y me parece a mí muchos chicos me mandan mensajes preguntándome, bueno, por desgracia últimamente lo que me preguntan es a qué país me puedo ir, lo cual me apena mucho, ¿no? Porque en Sí, definitiva uno está acá para otra cosa, ¿no? Para que pase eso. Pero muchas veces me preguntan en qué universidad estudiar, ¿no? Por este miedo que se ha generado en que la UBA o las universidades públicas son centros de adoctrinamiento, que probablemente lo sean, pero digo, no en todas las carreras. hasta que no. Y la verdad que yo siempre digo lo mismo, a mí me parece que cada uno tiene que estudiar donde las posibilidades, lo que esté dentro de sus posibilidades, y en tal caso el valor después se lo agregará uno. Y si uno hace un prejuicio de una universidad diciendo que adoctrinan a la gente, si uno estudia en esa universidad que ya prejuzgó, no, a uno no lo van a adoctrinar, porque uno ya sabe lo que quiere y cómo piensa. Así que no soy tan dramático cuando opino del adoctrinamiento universitario. Me parece que depende en muchos casos de uno, en muchos casos no, pero en muchos casos, o al menos los que creemos que existe ese adoctrinamiento, algunos más, otros menos, sabemos a lo que nos enfrentamos. Digo, no hay que torturar al que tiene recursos solo para acceder a la UBA y, y no torturarlo con que si no va al SEMA, no, a la Universidad del SEMA no existe, porque no es así, porque no es así. Cada uno tiene que estudiar donde puede y adquirir conocimiento. Y después le sumará el valor agregado de acuerdo a sus posibilidades, a su talento, a su capacidad o a lo que sea. Pero hay que mirarlo con optimismo, eso porque si no, nada vale la pena. Absolutamente. Bueno, yo vengo pasé por universidad pública de aquí de Azul, de la ciudad de Ujú. Azul, y acá tenemos la UNICEN con la Facultad de Derecho y de Agronomía, y la verdad es que, a ver, tanto en la universidad como por ejemplo ahora que estoy en el Instituto Superior de Formación Docente estudiando inglés, sí, pasa eso que acabas de mencionar. Yo no siento un adoctrinamiento quizás tan marcado como sucede quizás en otras universidades o en otros institutos. No, por eso, hay de todo. Acá lo que me parece que Hay la de discusión tiene todo. que pasar por otro lado. Porque mira, yo de hecho el año pasado di cursos de posgrado, dicté cursos de posgrado en UBA y los dicté con mi libertad no sé qué hubiese pasado si sería contratado por UBA o, bueno, fui Claro. invitado siempre por docentes, ¿no? Pero en definitiva, y de hecho no sé si tengo espacio en UBA hoy como para ser Ajá. docente. Pero al margen de eso, me parece que el problema de las universidades públicas es otro, o en tal caso acompaña a ese problema del adoctrinamiento que es la financiación. Las universidades públicas, nosotros tenemos universidades que ni sabemos que existen, digamos. Nosotros tenemos, por ejemplo, la Universidad de Sí, las Artes, que sí. puede ser muy útil y a mucha gente le puede gustar ir, pero que se consumen 3.000 millones de pesos. Tenemos la UBA, que por supuesto se lleva el mayor presupuesto, pero nosotros tenemos también una veintena de universidades que me parece que es un tema que hay que revisar a ver si realmente valen la pena. Hay universidades que nunca han pasado los 500 alumnos. Y el tema del financiamiento sí es importante, porque por dos razones. Primero, porque lo pagamos entre todos. Entonces, hay que ver si vale la pena que tu carrera de ingeniería sea financiada por un chico que no tiene para comer y que cuando compra la leche paga él a partir de ahora o de esta reforma el 10,5% de IVA. O sea, si vos vale la pena realmente sacarle al que no tiene que comer y que por eso no se va a poder educar, plata para que vos seas ingeniera. Eso hay que discutirlo. Hay que discutir cómo se financia la universidad pública. Mal que les pese, mal que sea un tema tabú, mal que a muchos no les guste, Sí, hay es que debatirlo. antipático. Totalmente, aunque sea un Sí, está tema bien, pero acá medio viste que antipático. En Argentina es todo antipático. Entonces, Sí, pero no importa, hay que debatirlo y hay que dar el debate y hay que debatirlo. al que Y no le guste que bienvenido no lo sea, debata. Al que no le gusta que no lo debata. Pero me parece absolutamente. que es un tema a discutir y el otro tema a discutir es no solo cómo lo financiamos, sino si efectivamente vamos a financiar a los extranjeros.
y esto corre también para la salud, porque si bien el número no se termina de conocer porque nunca lo dan, pero en los estudios privados indican que el 5% de los estudiantes de las universidades públicas son extranjeros que vienen solo a Sí, estudiar. sí, Y esa es una discusión que hay que dar, porque si yo estoy financiando un brasilero, un chileno o un uruguayo, no sé, qué sé yo, me parecería bien o mal, no sé, yo no estoy de acuerdo, pero vamos a suponer por un segundo que yo esté de acuerdo con subsidiar el que viene a estudiar de afuera en las universidades públicas argentinas. Pretendo dos cosas, o voy a pretender dos cosas. Primero, ¿por qué cuando yo me voy a estudiar a Brasil el Estado argentino no me subsidia? O sea, ¿por qué el Estado argentino al que yo le pago los impuestos le paga a la universidad a un extranjero y no me la paga a mí en el exterior? O sea, ahí hay una desigualdad exactamente. que ya te anula el concepto de, o la posibilidad de que te parezca bien que un extranjero venga a estudiar. Un extranjero que venga a estudiar, de alguna manera tiene que pagar un arancelamiento, porque cada asiento que vos ocupás con un extranjero se lo estás quitando a un argentino. Si no se lo A quitas un desde lo argentino. físico, se lo sacás desde la calidad del conocimiento, de los profesores por alumno. De alguna manera perdés por el desgaste de los edificios, por cualquier cosa. Digamos, del detalle más estúpido hasta cosas más interesantes. Entonces, me parece que la educación hay que reformularla. Y ni hablar el resto de los niveles, ¿no? Nosotros hablamos porque la agrupación en la que ustedes representan es universitaria, pero vos Sí, en la primaria y en la secundaria tenés el mismo problema, con el agravante que es lo que te prepara para la universidad. Entonces, ahí no solo tenés un problema de adoctrinamiento, más que nada en el colegio secundario, sino que además tenés currículas de estudio que son añejas, inservibles y que, digamos, a los nenes les enseñamos folclore, pero no les enseñamos programación. O les absolutamente. enseñamos o les enseñamos cosas que no les importan, no les interesan y se quieren dedicar a otra cosa en la vida y me Sí, parece que también es un tema que hay que resolver, ¿no? La educación en general en absolutamente. la Argentina es una deuda pendiente y es algo que hemos destrozado a lo largo de las décadas, porque Argentina el mundo envidiaba a la Argentina y ahora nosotros Sí, envidiamos a cualquier parte del mundo, digamos, o sea, menos a Venezuela. sí, Incluso Venezuela hasta hace no muchos años tenía una muy buena calidad educativa. sí. Entonces, me parece que el cambio tiene que ser profundo, porque si vos modificás la universidad y la haces, si se quiere, mejorás, si querés, los planes de estudio, la haces más libre, haces lo que vos quieras con las universidades, el problema es que cada vez te van a llegar menos chicos, porque cada vez menos chicos terminan la secundaria y porque de los que la terminan cada vez tenés menos chicos aptos como para un estudio universitario serio. La mitad de los pibes no entienden matemática, la mitad de los pibes no comprenden textos. Entonces me parece que el cambio educativo, independientemente del adoctrinamiento, tiene que ser un cambio en todos los niveles. En todos los niveles de educativos tiene que haber un cambio. Desde el nivel inicial en adelante, Sí, sí, o desde el nivel inclusive he inicial en escuchado, adelante. sí, No, no, no. Acá vos, primero que tenés que empezar a valorar más cuestiones del futuro, digamos. Vos no te puedes educar igual que hace 50 años. no, Desde hace 50 años acá lo que agregaste habrá sido algún idioma y alguna clase de computación perdida donde no te enseñan absolutamente nada. sí, Yo, que no hace, o sea, parezco viejo, pero no soy tan viejo, yo cuando ya existían de sobra las computadoras, no te voy a decir el año, pero me enseñaban mecanografía, o sea, me daban una máquina de escribir cuando la gente ya usaba sí, Excel. Entonces, bueno, está claro que venimos kilómetros atrás desde hace un montón de años, tampoco es que sí, es un problema de ahora, ¿no? bueno, yo en el año, a ver, en el año 2001, yo me recibí en el 2003 de Ujú. la secundaria, ¿no? Del polimodal, mejor dicho. En el año 2001 nos enseñaron mecanografía y en el 2002 teníamos ya computación, pero con esos sistemas, ¿viste? El Word, esos primeros Word, con esas máquinas, y eso que fui a una escuela semi privada. Igualmente no estábamos ayornados para No, no, nada. yo fui a una escuela privada, o sea que, y aparte las currículas Sí, son, más allá de que te pueda variar la calidad educativa, por supuesto, porque vos en lo público tenés casi un 20% de ausentismo de docentes y en lo privado tenés un 3%.
O sea que de por sí, sí tenés mejor calidad educativa en las universidades privadas, los programas son los mismos. Pero está claro que sí, siempre venimos un paso atrás, o sea, hoy tendríamos que estar enseñándole a los sí, pibes. Si querés hacer una currícula obligatoria, ¿no? Porque ese es otro debate que hay. Si efectivamente también, tenés que obligar a los chicos a estudiar algo o no, determinadas materias. O sea, vos te sirve que te esté explicando 5 años biología o sirve que te esté explicando 5 años matemática. Bueno, esa es una discusión. Pero si vos lo querés hacer obligatorio, en el siglo XXI, vos no le podés explicar folclore a los pibes y no explicarle programación, porque los no, estás dejando fuera del mundo. Vos le tenés que explicar programación y le tenés que enseñar algún idioma. Y si es inglés, mejor. Y si no, que sí, sea portugués o que sea cualquier otro idioma que les pueda dar un poco más de apertura. Pero sí, fíjate que cualquier tema que toques a nivel educativo son temas que hay que rever y temas que hay que ujú, tocar y temas que hay que ponerse a analizar y ponerlos sobre la mesa. Yo cuento siempre lo de la mecanografía porque es el ejemplo claro de que el atraso viene desde hace un montón de años en Argentina. muchísimos años. Y bueno, y sería bueno que un día cortemos con eso porque a los nenes que hoy, a los pibes que vos hoy les estás enseñando en séptimo grado del colegio, son los pibes que dentro de 30 años van a estar en un mundo distinto y que hoy Por les estás supuesto, dando la base. O sea, vos hoy donde un pibe totalmente. no salió sin saber un idioma, ni te digo que lo hable bien, pero que te sepa decir 3 palabras en otro idioma y que Que se sepa pueda entender cómo manejar una desenvolver, computadora, que se pueda desenvolver en un sí, mundo dentro de 30 años, te hablo, no ahora, porque esos chicos van a ser productivos dentro de 30 años, no hoy. sí, Bueno, estás condenando el país a la miseria. Esto es así. El que no lo quiera ver, bueno, que no lo vea, pero es así. Vos cuando no educás cuando la gente no se educa, el mundo crece por educación y por inversión. ujú, Acá la inversión no la ujú. tenemos y la educación tampoco. Así que quien pretende un resultado distinto dentro de 20 años no lo va a tener. Va a tener ni siquiera pobreza, vas a tener miseria. Miseria, Vas a tener absolutamente, miseria, que es mucho peor que la pobreza, porque de la pobreza tenés chance de salir, de la miseria no tenés chance de salir. absolutamente, Manuel. Es tremendo. Sí, yo lo veo, por ejemplo, en las prácticas docentes que tenemos en el instituto y se ve día a día, se ve día a día inclusive las diferencias, por ejemplo, los chicos que van a instituto privado de inglés con los Ujú. chicos que siguen la currícula y es lamentable, ¿sí? Y nosotros como docentes tenemos la obligación, ¿sí?, de integrar a todos los chicos. Y es una gran Sí, claro. labor, como futuros Pero yo docentes, soy, yo soy sí, docente en alguna que otra universidad y sí, yo tengo gente que me cuesta, yo hay cosas que las doy por hecho, o sea, yo decir, bueno, de 1000 el claro, 10% es 100, sí, es algo que no es que te explico cómo hacerlo, digamos, doy por hecho que sabes que el 10% de 1000 es 100, porque claro, uno mentalmente lo tiene incorporado y a mí me pasa con chicos por ahí de sí, cuarto año que me doy cuenta que no saben sacar un porcentaje con la cabeza. sí. Y esto Eso tendrían que esto adquirirlo. no es una crítica al alumno, al revés, es una No, 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 crítica no, 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 al al sistema sistema educativo. educativo que te lleva a que efectivamente estés en una carrera universitaria sin o sea, algo falló. O te fallaron tus Sí, docentes, o falló el filtro de la sí, universidad, o falla que no algo tengamos sucedió. curso de ingreso, algo falla en el medio que hace que estemos cada día más atrás. Sí, Y vos la educación la destruís fácil. El tema es que después rearmarla, por ahí te lleva 1 o 2 generaciones. Entonces, sí. tenemos que estar todos en la misma línea con el tema educativo y no importa lo que decidamos. Pero lo que tenemos que poner de acuerdo es que esto no está funcionando, o al menos funciona de una manera extremadamente deficiente. Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo que esto hay que cambiarlo. Después debatir Ujú. rápidamente qué es lo que hay que cambiar y cambiarlo. Y la verdad es que a la educación argentina en los últimos, te diría que desde de los últimos 25 años que viene en picada y los resultados están a la vista. A ver, no hay mucho para No, analizar en términos de resultados educativos. absolutamente. Manuel, continuando con lo que vos estás diciendo, habíamos armado una pregunta con los chicos, refiriéndonos a este tema de que en las universidades estamos observando
que hace tiempo con este fin de democratizar la educación, han bajado el nivel. Y de hecho, hace poco veníamos con materias anuales y pasaron a ser materias más bien cuatrimestrales. ¿A vos te parece que al final termina siendo peor el remedio que la enfermedad? Mirá, a mí me tocó estar en algunas reformas de algunos programas de materias universitarias por la Comisión Nacional de Educación, que te obliga a certificar algunas carreras en las universidades, y estuve en algunas reformas de programas. Y la verdad es que te cortan un poco la libertad en algunas cosas que han hecho. Si son cuatrimestrales o anuales, esto es como el sueldo con aguinaldo o sin aguinaldo, digamos. En definitiva, a lo largo del tiempo, mientras que sea lo mismo, si una materia es anual o tenés dos materias cuatrimestrales, es lo mismo. El tema es si efectivamente te bajan la calidad. Pero a mí me pasa con programas hoy, por Sí. ejemplo, yo soy docente de finanzas públicas, ¿no? Es una de las materias que dictó todo hace muchos años. Y Sí. nunca llegué a terminar el programa. Nunca llegué a dar todo el programa. ¿Y por qué? ¿Porque soy un mal docente? No, porque No. claramente está mal diseñado. Y Entonces lamentablemente siempre el me... temario, claro, y lamentablemente el temario, con esto de las cuatrimestrales, se reduce. Sí, a ver, por eso te digo, a mí me parece que, o en tal caso no hay que unificar criterios en las Ujú. universidades, ¿no? Claro. Y dejarse de este tema de certificar las carreras y Ujú. que cada uno estudie donde sea la carrera. Vamos a suponer que a mí Sí. yo quiero estudiar, no sé, qué sé yo, licenciado en administración, por poner algo. Bueno, elegiré el programa que más me atraiga y ahí iré. Sí. Y hoy las empresas, a ver, ya para el que está en el mundo empresario, Ujú. las empresas, hoy Google te contrata por lo que sabes. Si el conocimiento lo Sí. sacaste de una universidad, lo sacaste de un posgrado o lo sacaste de Wikipedia, a Google le da lo mismo. Lo único que le importa es que vos seas productivo y es razonable. Entonces, hoy el título ha perdido valor, pero porque Ujú. el conocimiento se adquiere de otras maneras. Entonces, Totalmente. estar enlatados en un programa creyendo que vos, a ver, explícame algo, vos haces 2 años un máster, ¿no? O Sí. un doctorado o un postdoctorado o lo que sea. Vos te dedicas 2 años y lo haces de manera perfecta, pero nunca, como le pasa al Ujú. 90%, nunca Sí. entregás la tesis. ¿Qué diferencia hay entre vos, que lo hiciste todo, y otro que también lo hizo todo y entregó la tesis? Nada, por ahí que te faltó Nada. escribir 2 páginas más. El conocimiento que tenés es el mismo. Entonces yo Es el hice mismo. en el título y en la... Me van a matar con lo que Sí. digo, pero en el título y en un montón de cuestiones que uno obtiene a lo largo de su vida académica, el valor está muy probablemente hoy más en el sacrificio que le pusiste para obtenerlo que en el conocimiento en sí que te da. Hoy el conocimiento se ha democratizado, porque de hecho a mí también me pasa, como te digo una cosa con mis alumnos, te digo otra, que están mucho más al Ujú. tanto mis alumnos de cosas que pasan durante la vida diaria, que yo que Sí. estoy en los medios y que se supone que estoy informado de todo. Claro, Entonces, que sos una figura mediática. hoy el conocimiento se adquiere Sí. de un montón de cosas, de un montón de lugares, y las empresas, hoy uno, hoy no, siempre, uno estudia, uno la verdad es que estudia porque la calidad educativa te la dan los niveles de empleo, digamos, ¿no? O sea, vos estudias porque, en definitiva, es lo que te marca el mercado, digamos. Hoy, vos, ¿por qué no te dedicás a estudiar cómo hacer velas? Bueno, porque no sirve para nada, digamos, excepto lo que hagas como un emprendimiento para vender de velas de decoración, no Es vas a iluminar, inviable. no No, no vas a iluminar la Argentina. no. Entonces, vos estudiás medicina porque sabés que hay una demanda, que aparte te tiene que gustar desde ya, digo, pero Sí, la vara te la ponen las empresas que te contratan. Y hoy esas empresas que te absolutamente. contratan buscan conocimiento. Hoy Sí, se te ríen en la cara si vas y le decís, soy abogado, quiero ir al departamento de legales. Sí, pues necesitas la firma, pero mm, después el claro, conocimiento pasa por otro lado, pasa por otro lado. absolutamente.
sí, Bueno, ahí, por ejemplo, están preguntando por la ley de teletrabajo. Justo sí. vi pasar. Bueno, son Justito cosas viste, son cosas que pasan y que están mal en este país, ¿no? O sea, porque dentro del ujú, que no puede acceder a una buena educación, o el que pudo acceder a una buena educación, y que hiciste un pacto o hiciste un contrato ida y vuelta con un empleador que estabas trabajando, porque se entraron ahora que hay teletrabajo, ujú, y pasa lo mismo que con la educación. Te hizo la ley de teletrabajo gente que no hasta hace un mes no sabía lo que era un Zoom. Y hace dos claro, meses festejaron sí, todo como si hubiesen mandado un cohete a la NASA, a la Luna, porque habían conectado tal 200 cual, computadoras por Zoom. sí, Entonces, la ley de teletrabajo, bueno, sigue la línea de lo que hacemos en Argentina, que hacemos todo mal, ¿no? Y el teletrabajo lo único que hace es interponerse en un contrato que ya está vigente, hace 10 años que la gente trabaja por teletrabajo, y bueno, y han hecho las cosas sí, mal. Y como te pasa en la educación, te pasa con la ley de ujú, teletrabajo y te pasa con otro montón de cosas en Argentina. Es así, sí. perdón, te salió un poco de tema, No, no, por pero favor, no, me además, parece que es un tema de la semana que era importante aclararlo. por supuesto, O sea, además la los chicos, pregunta me parece una payasada, la ley de teletrabajo. Si no estaba era lo mismo, o claro, era mejor. absolutamente. Manuel, la gente suele decir a la ligera, la educación argentina es una frase que escuchamos todos los días. La educación argentina es un desastre por esto, por el otro, ¿sí? Quizás lo dicen, lo replican muchas veces. ¿Y qué es lo que sucede atrás de esto? Que hay un trabajo docente. ¿A vos qué te parece? Con esa frase de la educación argentina es un desastre. ¿Te parece que toda la educación argentina es un desastre? Porque se siente No. A que... ver, es como decir que todos los empresarios son un desastre o decir que todos los políticos, Sí, bueno, casi todos los políticos son un desastre, pero seguramente no todos. O decir que todos los empleados públicos son un sí. desastre o que todos Las eh, generalizaciones son... las generalizaciones nunca son buenas ni ciertas, No, eso seguro. Ahora, que la educación está mal, está mal. Vos ves que creo que no hay otro país en el mundo donde los docentes tengan tantas licencias psiquiátricas como Argentina en la educación pública, impresionante. Es impresionante. lo que acompaña también el nivel de ausentismo. En los últimos 20 años, un año de esos 20 años, o sea, el 5%, un año los chicos no tuvieron clases, ni hablar ahora con la pandemia, ¿no? Previo a la pandemia, Sí, sí, por los paros docentes y los ausentismos. Entonces, yo creo que hay muy buenos docentes, creo que hay docentes de vocación, el tema es que el docente sí, desapareció. Ahora son todos empleados del sistema educativo. Entonces, sí, que te cumplen con el horario, tienen en tal caso sí. el título como para ejercer, y dan su clase como un trabajo más y les falta tal vez o la vocación, o si tienen la vocación les falta por ahí la voluntad o tienen un adoctrinamiento, porque el problema del adoctrinamiento Sí. no es que el docente sabe que está adoctrinando. El No, problema es que el docente no lo sabe, porque ya viene viene, adoctrinado. viene O sea, ese adoctrinado, es el claro, viene problema, con ese ¿no? sesgo. Sí, Claro, no sabe, no, el docente no sabe, el docente ya tiene incorporado el discursito. Entonces, yo creo que la sí, educación argentina está en un pésimo nivel. Agarrar sí, cualquier prueba internacional, las PISA, bueno, son las más conocidas, pero agarras las cualquier pizzas, sí. evaluación que se haya hecho y te das cuenta que la educación argentina está en un mal nivel. Y creo que Ujú, es un poco responsabilidad de todos, es un poco responsabilidad de los políticos y de los que están a por cargo supuesto, de las sí, carteras de educación. Creo que es un sí. poco culpa de los docentes y de las instituciones educativas, públicas y privadas. Como te decía, Ujú, las privadas claramente funcionan mejor, pero siguen muchas dejando bastante que desear. Y aparte uno, bueno, siempre tiene que hablar de lo que menos, de lo que peor funciona, ¿no? En este caso lo público. Y creo que sí. también es culpa de los padres de los alumnos, digamos. Esto también Pero es por una realidad. supuesto, es Acá importante, acá el que pretende sí, responsabilizar de cómo se forma un chico solo a la escuela es un ridículo, digamos. Acá tiene que partir de sí, los... Hay cuestiones que parten de los valores de la casa y que no se lo van a dar en la la escuela porque no familia, corresponde que se lo den en la escuela. la La escuela no institución es un lugar primaria, de... La escuela no es un lugar
donde te tienen que enseñar a no robar, a no matar y No, donde te tienen que enseñar. No, eso tiene que partir de la casa. Entonces, cuando a vos te falla eso, por un montón de razones que tal vez escapan a esta charla, pero cuando a vos te pasa eso, bueno, también hay que ser justos con el sistema educativo y decir, bueno, miren, o sea, de la marginalidad, la educación, el sistema educativo no se puede hacer cargo, porque no está para eso. En tal caso, pensemos qué pasó que los padres tuvieron hijos y los criaron sin absolutamente ningún valor y que cuando tienen un problema en el sí, colegio, en vez de ir a charlar con el docente, le van a pegar. Entonces, me parece que es, sí, somos todos un poco responsables de lo que pasa responsables. y me parece que tenemos que entre todos tratar de cambiarlo, ¿no? Me parece que es una tarea que tenemos que hacer entre todos, cada uno, por supuesto, desde el lugar que ocupa. Yo desde Sí, la docencia en la desde la universidad docente. y el Sí, que está enseñando magisterio desde su lugar, tal sí, vez un poco más sí. con mayor responsabilidad, el que está en el Ministerio de Educación haciendo las cosas bien, y así con cada uno de los responsables de la sociedad que hoy tenemos. Absolutamente. Sí, sí, sí. Desde cada uno de nuestros lugares, ahora que mencionaste el tema de los papás, es súper interesante porque a partir de esta cuareterna cuarentena Y o pandemia, la cuarentena, como le digo yo. la cuareterna, La cuarentena. la cuarentena, La cuarentena. la cuarentena. No, no había escuchado ese término. Eh, claro, a partir de esto, también los papás pudieron observar lo que es el trabajo docente, porque Sí, quizás, yo déjame que me vaya un poco de la educación. bienvenido sea, a ver, El trabajo docente, sí, yo creo que al menos en mi caso, siempre lo valoré. A mí sí, me parece increíble cómo, por ejemplo, una maestra o una maestra jardinera tolera 20 chiquitos. Digamos. Me parece admirable y es los va loable, acompañando en su proceso de crecimiento. Hay cosas que me parecen fabulosas. Ahora, está claro que uno ha valorado un montón de cosas, incluso cosas que no sé, que mucha gente no valoraba, como el sector privado. Digamos, empezaste a valorar al zapatero de la esquina, que casi se funde, o que vos eras la empleada y casi te tiene que echar, o te quedaste sin trabajo porque cerró. Empezaste a sí, valorar lo importante que es que la farmacia esté abierta o un supermercado esté abierto. Empezaste a valorar un sí, montón de cuestiones que antes por ahí en la vorágine lo único que te importaba era el Estado. Creo que hay mucha gente que claro, sigue optando por el Estado padre, pero me parece que empezamos a discutir el rol del sector privado en algunos, por supuesto en algunos ámbitos, no en el nuestro que tal vez lo entendemos, pero en algunos sí, ámbitos se empezó a valorizar cosas que antes claramente, o a ver, no sé si a valorizar, pero a ver cosas que antes no se veían. Y está muy bueno que dentro del desastre que han hecho con esta cuarentena, que cubaterna, algo nos sirva para algo, ¿no? Para darnos cuenta que totalmente, el sector privado es el que te moviliza, todo lo demás es verso, y ni hablar cuando esto empiece, porque todavía estamos medio encerraditos, medio que no sí, podemos gastar plata, sí, medio que no, estamos como en un sí. impasse, estamos en el ojo del Ujú. huracán. Ahora, cuando esto arranque y la dinámica de la economía se Sí, empiece sin batería, igual quédate tranquila que aguanta el celular. sí, igual a mí me Eh, pasa lo mismo, no te preocupes. en Tengo que esta, moverme, en ¿viste? esta, en esta dinámica, espero también que cuando la situación en algún momento, vamos a ver la realidad, digamos, la pandemia va a pasar, la cuarentena va a Sí, pasar, no sabemos cuándo, pero esto en algún momento va a terminar. Bueno, cuando veamos lo que quedó, espero que también sea otra sí. oportunidad, no solo para Ujú. aprender de cosas o ver cosas que antes no veíamos, sino también que sea una oportunidad para empezar a hacer las cosas distintas, ¿no? Un Absolutamente, abrazo sí. ahí a República Sí. Dominicana, hermoso país, hermosa gente. Creo que es la Beso gente grande. más amable, creo que es la gente más amable de todo el Caribe. Increíble. Nos están siguiendo. Bueno, hay un montón de gente que nos está siguiendo en el vivo.
La verdad, bueno, súper interesante. La verdad que te explayaste en las respuestas de una manera espectacular, Manuel. Eh, yo te quería hacer una pregunta, Dale. quizás un poco más relajada, porque es una pregunta que a mí me lo hicieron en el profesorado y a mí la verdad que me hizo traer reminiscencias de mi pasado y decir, qué buena pregunta. Si vos tuvieras que elegir un docente, ¿sí? A lo largo de tu trayectoria académica, Ujú. ¿a quién podrías mencionar? Aunque no des nombres, ¿te acordás de algún Mira, docente que te sí, haya sí, claro, marcado claro, claro. de manera positiva o Tengo. negativa? No, no, no. Yo tuve muchos docentes buenos. Sí, al que recuerdo con mucho aprecio, que de hecho después de muchísimos años me contacté con él para nada, para decirle lo mismo que te voy a decir ahora a vos. Sí. Es una persona conocida hoy, o dentro del Ujú. ámbito económico, de la economía es una persona conocida, que fue mi primer profesor, el profesor de Introducción a la Economía, me acuerdo así se llamaba la materia. Eh, Me pareció que disfrutaba de la materia, me pareció que bajaba a la realidad un montón de conceptos que uno en primer año de la universidad no tenía o tenía distorsionados por las ideas de izquierda, que uno siempre recibe, se nutre de ideas de Sí, izquierda desde joven, esto es así, nos pasa a todos, después están los que sí, eligen seguir por el camino de la indecencia y los que eligen pensar de una manera un poco más moderna. por supuesto. Y a mi profesor de introducción a la economía lo recuerdo, tengo gratos recuerdos, pero bueno, yo tuve muchos buenos docentes Sí. y la verdad es que, pero bueno, me preguntás por uno, sí, efectivamente si te tengo que nombrar uno, te nombro al de introducción a la economía, que te diría hasta que en algún punto no te digo que hoy soy como él, ni mucho menos, pero que alguna forma de expresarse, de bajar a Sí, la tierra conceptos un poco más complejos, la heredé tal vez de él. Así que, pero tuve muchos buenos profesores. Incluso si me voy para atrás, en el secundario recuerdo también a muy sí, buenos profesores. Y creo que a todo el mundo le pasa lo mismo. A ver, esto de que no tuviste un solo sí. profesor que te haya parecido bueno, me parece que no existe. Me parece que todos recordamos o No, algún profesor del secundario o algún profesor de la universidad o de algún posgrado, de algo que lo recordamos como que nos agregó valor, porque ahí está el truco o el chiste de la docencia, ¿no? En que te agreguen valor. Y en definitiva es lo que uno hereda en intenciones, ¿no? Uno lo que quiere hacer es sí, agregar valor. totalmente, totalmente. Además, inclusive, siendo docentes que quizás nos marcaron o nos atravesaron de forma negativa, aprendimos de ellos y a no ser ese tipo de docentes. Sí, También. sí, 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 sí. ¿Qué ha sucedido? Sí, Sí, de todas seguramente. maneras siempre es mejor los buenos docentes, ¿no? Esto es como decir, Sí, bueno, por supuesto. las crisis son una gran oportunidad, bueno, pero mejor es no tenerlas. Sí, Y en tal caso, si claro, tenés una gran oportunidad es porque la crisis te dejó en un mal momento. Así que yo creo en el buen docente. El mal docente, que siempre hay también, digamos, son como los buenos docentes, ¿no? También está lleno de malos docentes, de gente que no quiere dar clases. Ahora en este tema sí, de las videoconferencias o de las aulas virtuales, hay muchos docentes de determinada edad que no se adaptan o que no quieren adaptarse o que están no le ponen la negadísimos, voluntad. Manuel. Y bueno, esos temas también hay que reverlos porque Sí, la gente se tiene que seguir educando. sí, sí, con el tema de las TIC, las tecnologías, sucedió, ¿sí? En la facultad, en los institutos de aquí de Azul, que muchos docentes, quizás los menos, ¿eh? Porque la realidad es que en mi caso particular, he tenido este año docentes excepcionales y los cuales la verdad que han trabajado 2 o 3 veces más de lo que sería, por ejemplo, una clase presencial y necesitas Sí, una consulta y están presentes, pero otros se han negado. sí, 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 A sí, ver, claramente, más allá de, claramente. sí,
Sí, sí, sí, claramente es así. Lo que pasa es que, bueno, estamos en un momento donde si la educación es mala y encima Sí, le sumás que no te cumplen con lo básico, ni hablar en universidades privadas donde vos pagás por recibir el producto, que en uf, este caso es sí, el intento de transmisión del conocimiento, ¿no? sí. Pero gracias, por lo de cara de facho. No, no, no me molesta para nada. Ni tener cara de Al facho, ni que me contrario. digan facho, ni... Imagínate que estoy acostumbrado a cuánta caracterización e insulto me han hecho, así que no me van a, no me mueven no me mueven ni medio centímetro con eso. Pero lo cierto es que, bueno, a mí me pasa con las comisiones que tuve este primer cuatrimestre, donde Sí, encima fue todo desprolijo, ¿no? Porque, bueno, se tuvo que organizar todo uf, de manera claro, rápida. sí. Y me pasa también que los chicos dicen, profesor, yo no puedo tener 4 horas de cursada por videollamada, de videoconferencia, porque vengo de 9 horas de videoconferencia, de reuniones y de cosas laborales. Entonces, bueno, Agotador. también está en que que los alumnos se adapten, pero Sí, que el docente se adapte también a las circunstancias. Y si no sí. no te puedes adaptar a las circunstancias, lo que necesitas es tener la grandeza de decir, mira, yo este cuatrimestre no puedo cumplir, no puedo mantener Mm, mantener la vara en el nivel que quiero, este cuatrimestre doy un paso al costado y lamentablemente hay muchos que no lo hacen, ¿no? Y aparte porque en este contexto donde tenés que dar clases, no solo en tu casa, sino rodeado de tu familia, claramente, bueno, hay situaciones que uno por ahí no puede subsanar, y si no las puedes subsanar, tenés que dejarle paso al que lo pueda hacer. sí, 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 muchas, he escuchado también feedbacks de compañeras y compañeros que me han dicho, pero a veces siento que cuando hacemos una clase de Zoom, siento una invasión a mi privacidad, porque capaz que estamos en una clase de Zoom y aparece el gato, el perro, la abuela, Sí, la pasa, mamá. pasa. Bueno, Pasa. de hecho pasa mucho de hecho a mí me pasó en la primer clase de mi primer materia del cuatrimestre anterior, se me cortó internet. Sí, Entonces, no pude ni empezar. Pero bueno, esas sí son cosas que nos afectan a todos por igual y de manera aleatoria. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Hay eso no cosas se excede. que no, por desgracia somos un país tercermundista y hay cosas que funcionan mal y Sí, hay cosas o sea, que uno se tiene que adaptar. Pero bueno, hay que tratar de mantener la calidad educativa siempre, al menos los que estamos en el sí, compromiso de brindar educación, independientemente de que el trabajo de uno sea en la universidad privada o pública o en el secundario o en la primaria o en donde sea. O en el jardín de sí, infantes, digamos. Hay que tratar de mantener la calidad educativa porque te marca lo que vas a hacer dentro de 20 o 30 años. totalmente. Es increíble, ¿no? El, la labor que tenemos como docentes, porque estamos formando estudiantes en el pensamiento crítico, que no todos están de acuerdo. Van más para el lado del adoctrinamiento y no abrir la mente. Por ejemplo, yo recuerdo en clases de filosofía dentro del instituto que nos hicieron estudiar Freire, la Ujú. pedagogía del oprimido. Seguramente tenés registro Sí, de sí. Freire, y viste que se da mucho en lo que es, bueno, Sí, profesorado. a ver, es como todo, ¿no? Uno acusa de Sí, adoctrinamiento ujú, a determinadas prácticas con determinadas ideologías y en definitiva, uno que tiene una visión liberal de la cosa, hay muchos que también te acusan de adoctrinamiento, ¿no? Y de que das un sí, adoctrinamiento y bajas una línea de pensamiento que no condice con lo que ellos consideran lo normal o lo lógico. Entonces, claro, por ejemplo, yo siempre les digo a a la gente que no recomienden libros, que recomienden en tal caso autores. De sí, hecho, a mí casi no recomiendo libros. Siempre te recomiendo ujú, leer el diario y sí, varios y sacar tus conclusiones y la economía en una lección de Henry Hazlitt es todo lo que te recomiendo. Después, busca tu destino, ¿viste? Y si te pica el bichito por las ideas de la libertad, te podré decir sí, que leer y hasta si te pica el bicho de seguir siendo de izquierda, te diré en tal caso qué tenés que leer.
pero me parece que lo importante es, como bien vos decís, el pensamiento crítico, ¿no? A mí no me molesta que tengas, mi mejor amigo íntimo mío Sí, hace 30 años, es lo más zurdo o con ideas de izquierda o sí, comunista que uno pueda conocer. claro. Eh, gana $8.000 por mes, o sea, para nosotros sería un capitalista Un de libre capitalista. mercado. Sí, 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 Pero bueno, totalmente. y es mi mejor amigo y nos respetamos y hay temas que por ahí no tratamos de no hablar para no matarnos, pero Y sí, porque es lo cierto inevitable. es que uno tiene que tener pensamiento crítico y tratar de no ser un fanático de las ideas. Tener ideas, No, uno los tiene que sismos, defender sus ideas, sí, uno tiene que tener argumentos para defender sus ideas, que los argumentos siempre tenés que tratar de llevarlos a que sean siempre de sentido común, porque es la única forma que te van a entender. A mí no me sirve explicarte el liberalismo citándote a grandes pensadores del liberalismo, porque va a ser complicado que de manera masiva me entiendas. sí, Para mí es más sí. fácil decirte, mira, es irracional que si vos Ujú. ganás 100 pesos yo te saque 50 para mí. Y me parece que pasa un poco por ahí, pero el pensamiento crítico tiene que estar siempre y no tenemos Sí, que dejar ese fanatismo o ese sí, purismo, como le llaman algunos, con algunas ideas. Y tenemos que ser todos un poco más abiertos. Lo que nosotros absolutamente. reclamamos a determinados sectores, me Sí, parece que entre todos tenemos que colaborar para eso y ser un poco. De hecho, yo iba a tener una charla por Instagram con Gabriel Solano y me parece que hay que abrir un poco el es juego fantástico. El y con paraguas, todos ¿no? los que Es fantástico. con todos los que quieran un país mejor, sin afanarme nada a mí ni a Sí, vos, me parece que no tenemos que no. estar en la misma, en el mismo camino. Bueno, pero vos ahora que mencionaste tu mejor amigo, bueno, una de mis mejores amigas, nos estará viendo el vivo en este momento, pero una de mis mejores amigas es kirchnerista. Y ayer nos pusimos a hablar, ¿sí? Y hablábamos desde el respeto, y Ujú. la verdad que fue fantástico, y ella está estudiando profesorado de Economía y Gestión, Sí, y la verdad el que kirchnerismo tiene una sí, particularidad, el kirchnerismo de paladar negro, te hablo. O sea, el sí, kirchnerista son sí, personas que es difícil, muy difícil entablar un diálogo de debate donde lo sí, puedas terminar. Es muy totalmente, complicado. sí, sí, Por ahí tu amiga es tal vez una peronista sí, devenida con algunas ideas kirchneristas. Eso te lo sí, acepto. Pero dudo sí. que tengas una amiga que sea hiper kirchnerista, como son No, todos los no, ultra no. kirchneristas, y Claro, es una persona súper abierta, de hecho que me escucha cuando hablo, bueno, de mi ideología política, y yo la escucho también a ella y en el marco del respeto. no, y Y aparte como no nos las dos podemos estamos, volver, desde el lado de la sí, libertad, no nos podemos volver antiperonistas. Porque también tenemos que respetar sí, ese debate, porque estar solos no nos sí. hace bien tampoco. Me parece No, no, por supuesto que que no. tenemos que debatir. Sí te aclaro lo del kirchnerista de paladar negro, porque debatir con un kirchnerista de paladar negro es un imposible desde la lógica, no se Sí, puede, y es saco porque vacío. Sí, claro, pero sí con un peronista un poco más, peronistas racionales es complicado sí, también conseguir, pero digamos, uno creo que tenemos que dejar, y esto va para todos los que nos están escuchando, sí. este purismo viste, de crucificar a todo el mundo. No, por favor, por favor. Creo que hay que, creo que nos tenemos que empezar a escuchar un poco más. Por Sí. supuesto que no me vas a mover de que me parece un afán un impuesto, que me parece un afán el Por Estado, supuesto que me no, parece que hay 1,5 millones de ñoquis en el Estado y que me parece que al que afana como ayer, o hoy, no, ayer, que afanaron una chica con el bebé Sí, arriba del auto y que lo revolearon a las 2 cuadras, creo que esa gente tiene que estar toda la vida presa. aberrante, Eso es aberrante. o sea, o sea, los ideales son innegociables. Sí, lo que digo es, bueno, Sí, vamos a tener que armar algún tipo de consenso y de marco de respeto, porque sí. si no, esto no va a salir nunca. Por supuesto que no, por supuesto que no. Y la idea es
en aras de la integración, no de la exclusión, No, no, por como supuesto, quizás ni hablar, ni hablar. como quizás se plantea en otros sectores. Si no pensás como yo, entonces te excluyo. La Ni idea, por hablar. ejemplo, en nuestro espacio, en aula, es integrar. De hecho, trabajamos tanto estudiantes como académicos en conjunto, en pos de esa integración. Siendo que tenemos ideologías completamente distintas, podemos sentarnos, entablar un diálogo y sacar adelante la educación. Y eso es realmente loable, porque Totalmente. no es, viste que se da mucho eso, decir, ah, no, tal agrupación, no, 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 nuestra agrupación es libre y es apartidaria. Aquí tienen lugar Totalmente. todas, a Sí, ver, a todo ver, estudiante, yo siempre sí, digo lo mismo, todo el que me respete, el que sí, respete la por propiedad supuesto, desde el privada, respeto, el que respete sí, mi proyecto y el de todos, por supuesto, sí, y el que quiere un país mejor está bienvenido a compartir el espacio de las ideas y en mi caso, bueno, el espacio en este momento de mi vida de Unidos. sí, Y están todos invitados. Entonces, nosotros lo sí, resumimos en la frase, bueno, del centro a la derecha todo, ¿no? Pero en definitiva sí, es todo lo que respete los principios básicos de respeto, de propiedad privada, de libertad y de proyecto de vida. Todo lo demás lo discutiremos dentro de un espacio de cordialidad, pero siempre sabiendo que la esencia de las ideas es la misma, ¿no? Que es, y que hasta te diría que te lo resumo en el respeto, sí, que es lo único que se necesita sí, en todo esto. es que el respeto es la base de toda Sí, sí, por relación, supuesto. Es la base y es al ¿verdad? revés, lo que nos ha, el no estar al no haber tenido la base de respeto durante tantos años nos ha hecho terminar Sí, donde terminamos, ¿no? En eso de este la desastre social que imposición, tenemos hoy, porque hoy me sí, preocupa más el problema social que el problema económico, ¿no? Y a ese problema social sí, llegamos precisamente sí, por ser una sociedad subdesarrollada, por ser una sociedad totalmente. subdesarrollada. Además, Manuel, que, a ver, es una frase bastante mencionada, pero todo tiene que ver con todo. La educación, a ver, va de la mano de la salud, a ver, de la economía, no es, a ver, un área separada, ¿sí? Como muchos lo No, toman, no, 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 no. Lo que pasa es que a veces uno, te interrumpo porque hablo como un loco. Lo que al te pasa contrario, es que bienvenida. nosotros tenemos tenemos miles de errores. Te hablo de las ideas de la libertad. Uno es que en general el 90% de la charla es económica, cosa que está mal, porque vos tenés, imagínate, a mí me preocupa más lo social que lo económico, Sí, vos tenés un montón de problemas más allá de la economía. Y el otro problema que tenemos es un problema, te hablo en general, sí. no te hablo por mí, te hablo en general de los que No, 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 en transmitimos las general. ideas, que tenemos un problema en la comunicación, digamos. Está Sí. claro que nos han ganado de tildarnos de neoliberales, nos han tildado Ujú. de macristas, nos han tildado de un montón nos han tildado de Martínez de O, digamos, nos han tildado de cosas que no somos. Y eso, en el juego político, es un error nuestro de comunicación, es no saber Sí, comunicar y absolutamente. nosotros piensan que queremos destrozar y despedazar a la gente que trabaja en el Estado, y nosotros no, lo que No, queremos por decir es, favor, mira, lejos. si hace 15 años tenías 1,5 millones de empleados públicos menos, y el crecimiento de la población no se duplicó en los últimos 15 años, bueno, entonces evidentemente te sobran empleados, y si los servicios del Estado son cada vez peor. Totalmente. Y hay que empezar a Sí, comunicar bien, porque si no uno queda como, sí, recién me dijo uno, el facho, o como me dicen, el gorila, oligarqui, qué sé yo, que me sí, importa poco y sí, nada, pero totalmente. cuando te a todo el sector o a todos los que hablamos desde estas ideas, te tildan de eso, salimos perdiendo, porque en definitiva Ujú. quedas enmarcado en algo que claramente no sos, ¿no? Te estigmatizan, ¿viste? Sí, pero aparte lo que nosotros tenemos que llegarle es a la gente común que no sabe bien para dónde ir, que Sí, entiende que este país es un desastre y sí, que busca algo distinto o que busca simplemente la explicación de por qué somos un desastre. Y para totalmente. eso no podemos hablar de el ratio deuda PBI o no podemos hablar No, del PBI per a cápita ver, porque a la gente no le importa, porque a la gente no le a ver, interesa.
Sí, Manuel, si vos me hablás, a ver, en terminología económica, y yo te voy a decir, a ver, tipo Doña Rosa, explícamelo, por favor. Entonces la idea es llegar, como Pero por decís vos, eso, lo que hay al que decir es, ciudadano lo que con hay que decir es, 90% sí, usted entiende que cuando va al supermercado y compra una ahí está, gaseosa, en realidad compró dos y una se la tomó el Estado. Bueno, eso es ahí lo que hay que está. explicar, ¿no? Así Eh, de sencillo. todo lo demás, no, hoy no vale la Sí, pena, no. O en tal caso, los que no. quieran saber más se anotarán en la universidad o agarrarán un libro Claro, y lo estudiarán. que inclusive tenés un montón en PDF, en internet, a ver, Lleno, en los idiomas te que compra, quieras, al nivel que eh, quieras, pero por hoy hay de todo, supuesto, hoy hay de desde la todo. economía más básica, que te Pero yo explican creo que libros de, a ver, esos dos base. errores, creo que el de Sí, solo hablar de economía lo estamos, en lo personal, te digo, lo estamos sí, corrigiendo. Yo aparte siempre dije, yo me transformé simplemente en un comunicador. Y esa es sí, hoy mi misión, ¿no? Comunicar. Y para comunicar necesito correrme indefectiblemente del plano económico y sí, comunicar cualquier tipo de cuestión que sea relevante. absolutamente, Y la absolutamente. comunicación, bueno, hay que mejorarla entre todos, ¿no? Y cada uno, esto ya Sí, depende de cada uno, pero claramente es algo a mejorar. totalmente. Manuel, te hago una pregunta un poco fuera de lo que es la educación, pero porque acá, a ver, está apareciendo tu ejército Sí, el de ejército, adornos. un abrazo para todos, Adornis, unos genios, un beso grande. unos Adornis, genios. repórtense. Oh, sí, unos Manuel, genios, los chicos unos genios. son unos genios. Manuel, vos tenés un Adorni, a ver, un poquito más querido que otros Adornis. No, para nada, No, para nada. Son todos geniales. Sí, al principio hubo algunos adornis que agredían y que incluso sí, me han llamado algunos periodistas para pedirme por favor que los dejen de agredir. Y creo que los adornis, en serio, digamos, los que van atrás de este juego de ser adornis, pero en definitiva de compartir las ideas y sí, de pregonar un poco la libertad que sí. pregono yo, se encargaron de limpiarlo y la verdad que es un grupo bárbaro que ojalá que cuando termine esta cuarentena nos podamos ver y conocer, porque honestamente no sé ni quiénes son. Queremos saber quiénes son los Adornis, Así que claro, porque un abrazo para todos ellos, gracias por todos los comentarios, lo que ayudan en las redes. La verdad que un abrazo para absolutamente todos, que creo que el último censo dijo que había como 600, así que ojalá que se siga impresionante. reproduciendo. Impresionante, yo vi 20 adornis, Sí, o sea, tantos adornis, ¿no? Increíble. Yo empecé a observar y digo, ay, por favor, espero que aparezca el adorni, bueno, pero en definitiva el verdadero. son un bastión más dentro de Por esta lucha por supuesto, la libertad, ¿no? La verdad totalmente, que les difusores de la mando un libertad. abrazo a todos y bueno, y por supuesto no solo a los adornis, ¿no? Sino a todos los que se conectan a los vivos Sí, y los que, por ejemplo, ahora, toda la gente que se fue conectando y escuchando y apoyando. Y increíble. siempre tenés al estúpido que se conecta para insultar, que también le mando un abrazo Los odiadores enorme, seriales. pero los odiadores cereales, que lo acusan a uno de Sí. odiador cereal, pero Sí, a la inversa. no somos Manuel, nosotros, no soy yo al menos. no, no, por supuesto que no. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Te No, por agradecemos de favor. corazón tu tiempo, el espacio que nos brindaste desde aula. Y bueno, nos estamos quedando casi estamos en un minuto nomás. Por eso quería ir cerrando, ¿no? Queríamos ir cerrando la Bueno, charla, gracias por pero la charla, me apuro entonces, gracias por la charla, todos los éxitos con Aula, con esta agrupación, y muchísimas disculpas a gracias. todos los aulas de un montón de lugares que me han pedido vivos y entrevistas y charlas, a veces se hace difícil hacer un hueco, lo Sí, pudimos hacer hoy, saludos también a Natalia Motil, que fue la gestora de sí, esto, sí, y bueno, y a todos los que se conectaron, la verdad que soy un agradecido de toda la gente que nos sigue, que me sí, sigue y que están ahí del otro lado apoyando, porque yo siempre digo lo mismo, sí. los imprescindibles son ellos, son ustedes que están ahí del otro lado, no nosotros. Nosotros somos gente que tuvimos un poquito de suerte de tener un micrófono adelante y nada más, pero los imprescindibles y los que van a seguir todo esto van a ser ustedes. Bueno, Manuel, muchísimas gracias y bueno, muchísimas gracias a los espectadores
y por la buena